Existe un espacio hueco en tu interior que ningún reconocimiento del exterior logra completar. Lo has experimentado, ¿no es cierto? Esa sensación extraña de vacuidad que permanece aun cuando te encuentras envuelto en cariño, aun cuando la existencia parece ideal vista desde afuera. No se trata de carecer de afecto, sino de haber perdido la conexión con esa parte interior que comprende cómo acogerlo. Tengo presente el caso de una mujer que definía su niñez como completamente ordinaria. Sus progenitores no mostraban crueldad ni ausencia, simplemente le demandaban transformarse en otra persona para obtener su cariño. Una versión más calmada, una versión más complaciente, una versión que no formulaba demasiadas interrogantes ni experimentaba con exceso. Comprendió tempranamente que el afecto tenía requisitos escritos con tinta transparente. Mantente menos vulnerable, sé más realista, no derrames tantas lágrimas, no imagines de manera tan desenfrenada. Y de forma gradual y sistemática, comenzó a eliminar fragmentos de su ser, como un artista que retira todo aquello que no conformaba la hija aceptada. Pero ¿qué ocurre con esos fragmentos desechados? Jung entendía que no se desvanecen simplemente, se refugian en lo que denominaba la oscuridad, creando un ser secreto que alberga todos los elementos no queridos y descartados de nuestra verdadera esencia, las partes que resultaban excesivas, insuficientes, demasiado genuinas. Esta representa la primera lesión del amor hacia uno mismo, la convicción aprendida de que nuestro ser genuino, de alguna forma, no merece aceptación. Nos dividimos en porciones tolerables y nos cuestionamos por qué nos percibimos incompletos, por qué el cariño nunca alcanza el centro de lo que somos. Jung escribía sobre la máscara, la fachada que empleamos para navegar en el entorno social. Pero existe una tragedia más honda, cuando esta máscara se torna tan persuasiva que olvidamos que no representa nuestro rostro verdadero. Nos transformamos en intérpretes que han perdido la memoria de estar interpretando, viviendo existencias completas dentro del papel mientras el ser auténtico aguarda tras el escenario, alejándose progresivamente con cada año transcurrido. Considera cómo esto se manifiesta en los vínculos. Aprendes a amar a otros como supones que desean ser amados, no como surge naturalmente de tu interior. Te inquietas, te involucras, te preocupas y después te preguntas por qué te sientes drenado, por qué la cercanía te parece una tarea en lugar de nutrición. El ser máscara ama de manera estratégica, con condiciones, con precaución, calcula el afecto como un intercambio de monedas, pero el ser alma ama porque el amor constituye su esencia, como los cursos de agua fluyen hacia el océano, no porque deban hacerlo, sino porque no pueden actuar de otro modo. Existe una clase particular de dolor que emerge al observarse en el espejo y encontrar a un desconocido. No es el reflejo físico, sino el reconocimiento más profundo, o su ausencia, de en quién te has convertido comparado con quien eras anteriormente. Un hombre me relató que una mañana despertó y comprendió que ya no tenía claridad sobre lo que verdaderamente le causaba placer. Todo lo que realizaba lo seleccionaba para satisfacer a alguien, para sostener una imagen, para evitar confrontaciones. Sus inclinaciones, sus anhelos, incluso sus perspectivas, habían sido eliminadas gradualmente y sustituidas por opciones socialmente aceptadas. Era próspero, estimado, completo y totalmente hueco. Esta es la matemática despiadada del amor condicionado. Puedes obtener la aprobación del mundo completo y perder tu propia esencia. Reconocer que has sacrificado tu autenticidad por la validación externa genera una forma singular de lamento. Llorar a alguien que no ha fallecido, sino simplemente se ha extraviado. Jung denominaba este proceso suicidio psicológico, la muerte progresiva del ser auténtico en nombre de la supervivencia. Pero a diferencia del fallecimiento físico, esta forma de morir sucede tan paulatinamente que no lo percibes hasta que el acto está casi completado. El sendero de retorno al amor propio a nivel del alma inicia con un acto radical, la valentía de lamentar la pérdida de aquel que abandonaste y la valentía aún mayor de ir en búsqueda de aquel que dejaste atrás.
Pero hay algo más acechando en las penumbras de esta herida, algo que debemos enfrentar antes de poder verdaderamente regresar a casa con nosotros mismos. Existe un momento en la infancia, tal vez lo recuerdes, en el que comprendiste que tu supervivencia dependía de hacerte más reducido. Quizás fue el día que entendiste que tus lágrimas perturbaban a tu madre, entonces las contenías. Quizás fue cuando el semblante de tu padre cambiaba cada vez que mostrabas emoción, entonces apagabas tu brillo. O tal vez fue más sutil, la comprensión gradual de que tus necesidades resultaban, de alguna manera, desmesuradas, tus emociones demasiado intensas, y que tu propia existencia requería disculpas constantes. Aquí es donde nace la herida más honda del amor propio, no en lo que te realizaron, sino en lo que aprendiste a realizarte. El inconsciente, ese estratega brillante de la supervivencia, hizo un cálculo. Si me abandono primero, tal vez no me abandonen. Jung comprendía esto como una forma de adaptación psicológica que se transforma en una prisión. El ser niño aprende a rechazar preventivamente sus propias necesidades, deseos e instintos para evitar el terror mayor de ser rechazado por aquellos de quienes depende. Es un mecanismo de supervivencia que funciona hasta que deja de funcionar, hasta que te das cuenta de que te has vuelto tan diestro en abandonarte que ya no comprendes cómo permanecer. Esto es lo que la neurociencia revela sobre este patrón. El abandono emocional crónico inunda el sistema nervioso con cortisol, la hormona del estrés que nos mantiene en un estado de vigilancia extrema. Cuando buscamos constantemente señales de rechazo y nos modificamos constantemente para evitar el abandono, nuestro sistema nervioso no puede acceder a las vías de oxitocina que posibilitan la autocompasión y el amor interior. Es como si el cerebro se volviera dependiente del estrés habitual, del autorrechazo, porque se percibe más seguro que el territorio desconocido de la autoaceptación. El sistema nervioso prefiere manejar el dolor predecible del autoabandono que arriesgarse a la vulnerabilidad incierta del amor propio. Recuerdo a una mujer que conocí y que atendía con dedicación a todos quienes la rodeaban, a sus descendientes, a sus compañeros, a sus progenitores mayores. Pero cuando se refería a su propio cansancio, a sus propias necesidades, a sus propios anhelos, los desatendía con una dureza que la habría espantado si hubieran estado dirigidos hacia cualquier otra persona. Se había adiestrado para ser su peor adversaria porque, en lo más hondo de su inconsciente, creía que castigarse primero la protegería del castigo de otros. Esta es la lógica distorsionada de la psique dañada. Es preferible ser tu propio ejecutor que arriesgarte a ser ajusticiado por alguien cuyo afecto necesitas para sobrevivir. Jung escribía sobre las compulsiones de repetición, el impulso inconsciente de recrear patrones conocidos, incluso cuando generan sufrimiento. Cuando portamos el arquetipo del yo inadecuado, inconscientemente buscamos relaciones y situaciones que confirmen esta convicción. No porque seamos masoquistas, sino porque la psique siempre intenta sanarse retornando a la herida original, con la esperanza de que esta vez el resultado sea distinto. Esto se observa en la persona que selecciona constantemente compañeros emocionalmente inalcanzables, recreando la dinámica infantil de intentar obtener el amor de alguien incapaz de proporcionárselo, o en quien se expone repetidamente a situaciones donde es ignorado, subestimado y dado por hecho, con la esperanza inconsciente de que si se esfuerza lo suficiente, finalmente pueda modificar el final de su historia original. Pero aquí está la cruel ironía. Cada vez que elegimos relaciones que confirman nuestra indignidad, reforzamos las vías neuronales del autorrechazo. Nos convencemos aún más de que somos, efectivamente, demasiado o insuficientes, demasiado sensibles o demasiado distantes, fundamentalmente defectuosos de alguna manera irreparable. El yo inadecuado se transforma en una profecía autocumplida, una serpiente que se muerde su propia cola en un ciclo interminable de búsqueda de amor de fuentes que no pueden proporcionárselo, mientras rechaza simultáneamente el amor que ya existe en su interior. Había un hombre que pasó décadas intentando obtener la aprobación de su padre, un padre que llevaba 15 años fallecido. Cada logro, cada éxito,
Cada momento de posible autoestima se filtraba inmediatamente a través de la pregunta: ¿será esto finalmente suficiente para él? El hijo vivo seguía cautivo de la incapacidad de amar de un difunto, recreando ese rechazo en cada espejo en el que se observaba. Tu cuerpo recuerda cada momento en que elegiste a otros por encima de ti mismo. Está almacenado en la tensión de los hombros, que aprendieron a cargar pesos que no eran tuyos, en la respiración superficial de los pulmones, que aprendieron a ocupar menos espacio, en la mandíbula contraída, que aprendió a tragarse las palabras que necesitaban ser pronunciadas, en el corazón que aprendió a latir más despacio, como disculpándose por su propia existencia. La investigación de Bessel van der Kolk sobre el trauma revela que el cuerpo mantiene registro no solo de lo que nos hicieron, sino también de lo que aprendimos a hacernos. El sistema nervioso guarda en sus fibras el recuerdo del autoabandono, creando una barrera somática al amor propio que ningún pensamiento positivo puede superar. Por eso, el amor propio no puede ser un mero ejercicio mental, una colección de afirmaciones o reestructuraciones cognitivas. El cuerpo que aprendió a traicionarse debe aprender a reencontrarse consigo mismo. El sistema nervioso que se adaptó al autorrechazo crónico debe reentrenarse lenta y pacientemente para reconocer la seguridad en la autoaceptación. Pero antes de que podamos comenzar ese reentrenamiento, primero debemos enfrentar el territorio que más nos aterroriza, el paisaje de nuestro propio dolor psíquico, donde el alma herida espera que finalmente nos volvamos hacia ella en lugar de alejarnos. No existe camino hacia el amor propio auténtico que evite el valle del propio dolor. Comprendo que esto no es lo que deseas escuchar. La cultura de las soluciones rápidas y la evasión espiritual nos ha enseñado a creer que la sanación debería ser una sensación agradable, que el amor propio debería ser un proceso suave y cómodo para aprender a pensar mejor sobre nosotros mismos. Pero Jung sabía algo que nuestra versión esterilizada de la autoayuda ha olvidado. El alma herida no sana mediante la evasión ni la afirmación. Sana mediante el encuentro, mediante el acto radical de volvernos hacia aquello de lo que nos hemos pasado la vida rechazando. Piensa en el cuento de hadas de La Bella y la Bestia, no en la versión de Disney, sino en la historia original. La bella no cura a la bestia fingiendo que no es monstruosa. Lo cura observándolo con claridad y decidiendo quedarse de todos modos. Este es el modelo del verdadero amor propio, la valentía de observar las partes rotas, rechazadas y sombrías de uno mismo y decir: tú también perteneces aquí. Recuerdo estar sentada con una mujer que llevaba años en terapia aprendiendo a amarse a sí misma, pero que aún sentía un vacío interior. Puedo decir todas las afirmaciones correctas, me dijo, pero hay una parte de mí que simplemente se retrae, como si hubiera algo tan horrible dentro que el amor no pudiera tocarlo. Ese algo horrible era su yo infantil herido, la parte que había internalizado décadas de crítica, rechazo y abandono emocional. Ninguna autoconversación positiva la alcanzaba porque intentaba amarse desde afuera, en lugar de emprender el viaje hacia donde residía la verdadera herida. Jung distinguió entre el ego, nuestra percepción consciente del yo, y el ser con S mayúscula, el centro integrador que abarca tanto el contenido consciente como el inconsciente. El ser siempre trabaja hacia la plenitud, intentando siempre reconectar los aspectos rechazados de nuestra psique con la mente consciente. Pero esto es fundamental. El ser no se comunica con lógica ni pensamientos positivos. Se comunica a través de síntomas, sueños y los mismos patrones que parecen sabotearnos. ¿Esa depresión que parece estar arruinando tu vida? Tal vez sea la forma en que tu alma te obliga a detenerte y prestar atención a las partes de ti mismo que has pasado por alto durante años. La ansiedad que parece tan irracional, tal vez sea la forma en que el sistema nervioso dice: no podemos continuar viviendo así, desconectados de nuestra propia verdad. Los patrones de relación que se repiten, tal vez sean el intento de la psique de crear oportunidades para que finalmente te elijas a ti mismo en lugar de abandonarte una vez más. Un hombre con el que trabajé llevaba años luchando contra la fatiga crónica. No se pudo encontrar una causa médica, pero al explorar su panorama psíquico,
Descubrimos que su agotamiento era la forma en que su alma le decía no a una vida dedicada exclusivamente a complacer a los demás. Su cuerpo lo obligaba a la quietud necesaria para finalmente preguntarse, ¿qué deseo realmente? Imagina que tu psique es como un espejo que se hizo pedazos en la infancia, no destruido, sino fragmentado, porciones de ti mismo esparcidas por el paisaje de tu inconsciente. Cada porción contiene una parte de tu totalidad original, la pieza que supo tocar, la pieza que confió profundamente, la pieza que amó sin condiciones, la pieza que se sintió digna simplemente por existir. Los enfoques tradicionales de autoayuda suelen intentar unir estas piezas mediante el pensamiento positivo o la voluntad, pero Jung comprendió que la sanación ocurre de otra manera. Cada fragmento debe primero ser encontrado, reconocido, lamentado y sostenido con presencia antes de poder reintegrarse. Algunos fragmentos son fáciles de encontrar. Se manifiestan como heridas evidentes, traumas evidentes, fuentes identificables de dolor. Pero otros se esconden más profundamente, camuflados como fortalezas o virtudes. El fragmento que aprendió a ser hiperresponsable podría estar oculto tras tu reputación de fiabilidad. El fragmento que aprendió a ser invisible podría estar disfrazado de humildad o altruismo. Había una mujer que se enorgullecía de ser fácil de mantener en sus relaciones. Nunca pedía nada, nunca expresaba sus necesidades, nunca causaba problemas. Le llevó años darse cuenta de que esto no era una virtud, era un fragmento de su yo infantil que había aprendido que tener necesidades era peligroso, que desear cualquier cosa la convertía en una carga. El sendero hacia la reintegración requiere lo que Jung llamó mantener la tensión de los opuestos, la capacidad de estar presente ante las verdades contradictorias sobre uno mismo. Eres a la vez digno y herido, fuerte y roto, amoroso y a veces cruel contigo mismo. El sendero hacia la plenitud no implica tomar partido, requiere aprender a aceptar todos estos aspectos con igual compasión. A veces, el regreso al amor propio comienza con lo que parece un colapso total. La identidad cuidadosamente construida se desmorona. Las estrategias que antes funcionaban dejan de funcionar. La armadura que te protegía se convierte en la prisión que te atrapa. Jung llamó a este proceso enantiodromía, la tendencia a que las cosas se transformen en su opuesto al llegar a un extremo. Quien ha sido generoso sin cesar llega a un punto de agotamiento total. Quien ha sido eternamente fuerte se topa con un muro de vulnerabilidad. Quien siempre ha sido complaciente finalmente llega al límite de su capacidad de traicionarse a sí mismo. Estos momentos se sienten como la muerte porque, en un sentido muy real, lo son. El falso yo, el yo adaptado que aprendió a sobrevivir siendo otra persona, debe morir para que el yo auténtico renazca. Pero esta no es la muerte que termina, sino la muerte que comienza, la noche oscura del alma que precede al amanecer del auténtico autorreconocimiento. Pienso en la oruga disolviéndose en la crisálida. Para la conciencia de la oruga, esta disolución debe sentirse como la aniquilación. No tiene forma de saber que esta aparente muerte es en realidad la condición necesaria para el desarrollo de las alas, pero la psique lo sabe, el ser lo sabe, y a veces, cuando nos alejamos demasiado de nuestro propio centro, orquesta un colapso que nos obliga a regresar a la misma plenitud de la que hemos estado huyendo. La pregunta es, ¿confiarás en el proceso, incluso cuando sientas que todo se derrumba? ¿Tendrás fe en que tu alma conoce el sendero a casa, incluso cuando tu mente solo ve caos? Porque algo extraordinario sucede cuando dejas de huir de tu propio colapso y empiezas a escuchar lo que intenta enseñarte. Los fragmentos empiezan a hablar. El espejo empieza a revelar no solo las grietas, sino la luz que brilla a través de ellas. Tu cuerpo no es solo carne y hueso, es un archivo viviente de cada momento que elegiste en tu contra. Cada vez que reprimiste la ira que necesitabas expresar, tu garganta aprendió a contraerse. Cada vez que forzaste una sonrisa cuando se te rompía el corazón, tu rostro aprendió a ocultar la verdad. Cada vez que te empequeñeciste para evitar el rechazo, tu pecho aprendió a hundirse, tus hombros a curvarse hacia adelante en una curva protectora. El cuerpo alberga lo que Jung llamó
complejos de tono emocional, cúmulos autónomos de energía psíquica que albergan tanto la memoria como la emoción. Estos complejos no solo residen en la mente, están encarnados, literalmente estructurados en la musculatura, la postura, los patrones respiratorios e incluso la memoria celular. Una vez trabajé con una mujer que no entendía por qué se sentía asfixiada cada vez que alguien intentaba amarla. A través de la exploración corporal, descubrimos que su caja torácica se había contraído, formando una jaula protectora alrededor de su corazón, en algún momento de su infancia. Su cuerpo había aprendido que abrirse al amor significaba abrirse al dolor, así que se había estructurado literalmente para mantenerlos alejados. Pero esto es lo notable. El mismo cuerpo que aprendió a protegerse del amor puede aprender a recibirlo de nuevo. El sistema nervioso que se adaptó al rechazo puede reentrenarse para la aceptación. Esto no es solo una sanación metafórica, sino una reconfiguración física y literal de las vías neuronales que determinan cómo nos percibimos a nosotros mismos. Investigaciones recientes en terapia del trauma revelan que los recuerdos no solo se almacenan en el cerebro, sino que se guardan en los tejidos, en la fascia y en las propias células de nuestro ser. La convicción de que no eres digno de amor no es solo un pensamiento, sino una sensación arraigada en tu estructura muscular, tus patrones respiratorios y las respuestas predeterminadas de tu sistema nervioso. Cuando eras niño y aprendiste que tus necesidades eran excesivas, tu cuerpo aprendió a necesitar menos. Se adaptó respirando superficialmente, tensándose contra las sensaciones, adormeciendo los mismos instintos que naturalmente habrían buscado alimento y cuidado. Tu cuerpo se volvió cómplice de tu propio abandono como estrategia de supervivencia. Por eso puedes comprender intelectualmente que mereces amor, puedes repetir todas las afirmaciones correctas, incluso creerlas mentalmente, y aún así sentir esa profunda repulsión somática cuando te ofrecen cariño genuino. El cuerpo aún no ha captado la noticia. Sigue operando con el viejo programa. El amor es peligroso, la necesidad es peligrosa, ser visto es peligroso. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa, una forma de conectar con el inconsciente mediante la imaginería, el diálogo y el encuentro simbólico. Pero lo que él comprendió, y lo que muchos practicantes modernos pasan por alto, es que este trabajo no puede ocurrir solo en la mente, debe materializarse. Las imágenes que surgen del inconsciente deben sentirse, respirarse y moverse a través del cuerpo para que se produzca una verdadera integración. Permíteme compartir una práctica que surgió de este entendimiento. Siéntate en silencio y recuerda un momento en el que te sentiste verdaderamente visto y amado, tal vez por un abuelo, un maestro, un animal o incluso un momento a solas en la naturaleza. No lo recuerdes solo mentalmente. Deja que tu cuerpo lo recuerde. Nota cómo tu pecho quiere expandirse, cómo tu respiración quiere profundizarse, cómo tu rostro se suaviza naturalmente. Este es el recuerdo que tu cuerpo tiene de cómo se siente ser amado. Esta capacidad nunca se ha perdido, solo se ha olvidado. Ahora, imagina esa sensación como un hilo dorado que te conecta con tu ser más profundo. Sigue ese hilo en tu imaginación. ¿A dónde te lleva? ¿Qué imágenes surgen? ¿Cómo se ve tu alma cuando la recibes y la aprecias plenamente? Una mujer descubrió una imagen de sí misma de niña sentada en un jardín, absorta en la contemplación de una mariposa. No necesita nada de nadie, se dio cuenta. Es simplemente suficiente, tal como es. Esa imagen se convirtió en un ancla para ella, un recuerdo somático de su propia valía inherente que existía antes de que aprendiera a cuestionarla. El inconsciente habla con imágenes, no con palabras. Responde a símbolos, metáforas y sensaciones sentidas más que a argumentos lógicos. Por eso no puedes pensar en el amor propio. Debes imaginarlo, soñarlo y sentir el sendero de regreso a la plenitud original. Pero no se trata de crear imágenes bonitas ni forzar visualizaciones positivas. Se trata de un encuentro genuino y arquetípico con los aspectos de ti mismo que han sido exiliados. Se trata de encontrar a tu crítico interno no como un enemigo a vencer, sino como una parte de ti que aprendió a ser cruel
para protegerte de una crueldad aún mayor. Recuerdo a un hombre que portaba una voz interior áspera que le decía constantemente que no era lo suficientemente bueno. En lugar de luchar contra esta voz, la invitamos a aparecer como una imagen en su imaginación activa. Lo que emergió fue una figura de su padre, no su padre real, sino una versión interiorizada que sostenía una vara de medir, siempre encontrándolo deficiente. A través del diálogo corpóreo con esta figura, comenzó a comprender que su crítico interno se había encargado de prepararlo para el rechazo al rechazarlo primero. Intentaba protegerlo, haciéndolo invulnerable a la decepción. Con esta comprensión, pudo empezar a apreciar el amor retorcido en esa voz áspera y poco a poco negociar una nueva relación con él. Las prácticas tradicionales de autocompasión suelen centrarse en replanteamientos cognitivos. Aprender a hablarte a ti mismo con más amabilidad. Pero la verdadera autocompasión debe ser somática. Tu sistema nervioso debe aprender la sensación de ser abrazado, reconfortado y calmado, no solo por otros, sino por tu propia presencia. Esto requiere lo que podríamos llamar reeducar tu sistema nervioso. Literalmente, enseñarle a tu cuerpo nuevas respuestas al estrés, al dolor y al miedo. Cuando notes que surgen pensamientos autocríticos, en lugar de combatirlos con contrapensamientos, intenta poner una mano sobre el corazón, sentir los pies en el suelo y respirar profundamente. Tu sistema nervioso no distingue entre el consuelo que recibes de los demás y el que te ofreces tú mismo. Cuando aprendes a contenerte en los momentos difíciles, a respirar con tu dolor en lugar de contra él, a suavizar tu miedo en lugar de resistirlo, empiezas a encarnar una nueva relación con tu propia vulnerabilidad. Existe una práctica poderosa que surge de comprender el cuerpo como el depósito de aspectos fragmentados del yo. Es lo que podríamos llamar recuperación corporal, un ritual para recuperar las partes de uno mismo que fueron exiliadas en nombre de la supervivencia. Párate frente a un espejo, no para juzgar tu apariencia, sino para conectar con tu ser interior. Mírate a los ojos y pregúntate, ¿qué parte de mí me he negado a amar? Deja que todo lo que surja llegue sin juzgar. Quizás sea tu sensibilidad, tu ira, tu necesidad, tu desenfreno, tu ternura. Luego, háblale a ese aspecto como lo harías con un niño querido que ha estado vagando por el desierto. Te veo, te he estado buscando. Perteneces aquí, conmigo. Observa lo que sucede en tu cuerpo al pronunciar estas palabras. Deja que tu pecho se expanda para hacer espacio. Deja que tus brazos se abran como si literalmente abrazaras a ese aspecto de ti que regresa. Esto no es una simple visualización, sino una transformación arquetípica. Literalmente, estás reconfigurando las vías neuronales que determinan cómo te relacionas con tu propia plenitud. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se queda estancada, donde la verdadera revolución del amor propio se revela como algo mucho más radical de lo que nadie imaginaba. Nos han engañado sobre el amor propio. La cultura nos dice que se trata de sentirnos bien con nosotros mismos, de desarrollar la autoestima, de aprender a pensar positivamente al mirarnos al espejo. Pero esta versión del amor propio es tan superficial como temporal. Es amor del ego, no amor del alma. Es amarte a ti mismo cuando eres digno de ser amado, lo cual no es amor en absoluto. Es aprobación condicional disfrazada de aceptación. El verdadero amor propio, el que Jung señaló en su comprensión de la individuación, no tiene nada que ver con sentirse bien consigo mismo. De hecho, a menudo implica sentirse bastante mal por ciertos aspectos de uno mismo, a pesar de mantener un compromiso inquebrantable con la propia integridad. Pienso en una mujer que se dio cuenta de que su práctica de amor propio se había convertido en otra forma de perfeccionismo. Podía amarse a sí misma cuando meditaba a diario, comía sano, respondía a todos con paciencia y mantenía sus prácticas espirituales. Pero en cuanto les gritaba a sus hijos, comía comida chatarra o se sentía mezquina y celosa, el amor propio desaparecía, reemplazado por la vergüenza y el autoataque habituales. Solo amo lo bueno de mí misma, se dio cuenta. Sigo rechazando todo lo que me parece demasiado humano, demasiado defectuoso, demasiado real.
Esta es la trampa del amor propio condicional. Sigue siendo una forma de abandono de uno mismo, solo que revestida con una ropa más espiritual. El verdadero amor propio no es un sentimiento, sino una postura. Es la decisión de permanecer presente contigo mismo, incluso cuando lo que encuentras ahí es incómodo, inconveniente o contradictorio con tu autoimagen preferida. Es el compromiso de dar cabida a tu propia complejidad sin intentar arreglar, cambiar ni mejorar lo que descubres. Jung escribía sobre la necesidad de mantener la tensión de los opuestos, aceptar que uno es a la vez generoso y egoísta, bondadoso y cruel, sabio y necio, amoroso y odioso. El ego quiere identificarse solo con las cualidades positivas y proyectar las negativas en los demás. Pero el ser, la identidad más profunda e inclusiva, sabe que la plenitud requiere abarcar todo el espectro de la experiencia humana en uno mismo. Este es quizás el aspecto más desafiante del auténtico amor propio. Aprender a amarte no a pesar de tus defectos, sino aceptándolos, no minimizando tu capacidad de dañar, sino reconociéndola plenamente y eligiendo la conciencia sobre la inconsciencia, la responsabilidad sobre la negación. Recuerdo estar sentado con un hombre que recientemente había descubierto que era capaz de ser realmente cruel con alguien a quien amaba. Su primer impulso fue negarlo, minimizarlo, justificarlo. Esa no es mi verdadera naturaleza, repetía una y otra vez. Pero la sanación no llegó manteniendo una imagen positiva de sí mismo. Llegó a través del reconocimiento devastador y liberador. Esto también es quien soy. Y puedo amar incluso esta parte de mí mismo mientras asumo toda la responsabilidad por el daño que causó. Hay una antigua historia sufí sobre una casa de huéspedes, donde cada emoción, cada aspecto del ser, es tratado como un visitante bienvenido, sin importar lo incómoda que pueda ser su presencia. Rumi escribió: «Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como guía desde el más allá». Este es el modelo del verdadero amor propio, la hospitalidad psíquica, la disposición a acoger cualquier cosa que surja en tu paisaje interior sin intentar cambiar, arreglar o eliminar de inmediato lo que te incomoda. La ira es una visita, la vergüenza es una visita, el miedo, los celos, la mezquindad, todos son visitantes que traen información sobre lo que necesita atención en tu alma. A la mayoría nos han enseñado a ser pésimos anfitriones de nuestra propia experiencia interior. Cerramos la puerta a la tristeza, nos escondemos de la ira, fingimos que la ansiedad no llama. Pero, ¿y si el amor propio significara desarrollar la capacidad de abrir la puerta más? Decirle a todo lo que llega: te veo, perteneces aquí. ¿Qué necesitas que entienda? Esto no significa dejarse llevar por todas las emociones, ni dejarse llevar por todos los impulsos. Significa desarrollar la amplitud interior para albergar toda la gama de la experiencia humana sin dejarse dominar por ella. Es la diferencia entre estar enojado y dejarse consumir por la ira, entre sentir miedo y dejarse dominar por el miedo. Aprendí una práctica que transforma por completo la relación con la autopercepción. Es lo que llamo el espejo ritual, una forma de verse a uno mismo que ignora la necesidad del ego de evaluar y juzgar, accediendo en cambio a lo que Jung podría haber llamado la consideración incondicional del ser por su propia existencia. Párate frente a un espejo, pero en lugar de mirar tu apariencia física, imagina que ves tu alma hecha visible. Esta persona en el espejo ha sobrevivido a todo lo que le ha sucedido, ha sufrido pérdidas que la han destrozado, ha cometido errores que le han enseñado humildad, ha sentido dolor que ha desarrollado su compasión. Mira a este ser, no como un crítico que evalúa una actuación, sino como un testigo que reconoce a un compañero de viaje en el sendero de la humanidad. Lo que ves es a alguien que ha sido increíblemente valiente simplemente por seguir existiendo, por seguir intentándolo, por seguir presentándose a su propia vida a pesar de todo. Esto no es pensamiento positivo, sino reconocimiento arquetípico. Te ves desde la perspectiva del ser en lugar del ego, desde la perspectiva de la eternidad en lugar de las circunstancias temporales. Una mujer describió el cambio así: me di cuenta de que me había estado mirando como un padre severo mira a un hijo decepcionante.
Pero cuando practiqué verme como lo haría un abuelo amoroso, con una profunda comprensión de lo difícil que puede ser la vida, con aprecio por el coraje que requiere simplemente ser humano, todo cambió. Pude ver la belleza en mi fragilidad, la sabiduría en mis heridas. Quizás el aspecto más radical del verdadero amor propio es este: el compromiso de permanecer presente en tu propio proceso de ser, incluso cuando ese proceso sea complicado, lento o no se parezca a lo que pensabas que debería ser la sanación. El amor propio no es un destino al que se llega, es una relación que se cultiva, y como cualquier relación, requiere presencia, paciencia y la voluntad de seguir estando presente, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Habrá días en los que sientas que estás retrocediendo, en los que los viejos patrones regresan con fuerza, en los que te oirás hablar con la misma crueldad interior que creías haber sanado. El enfoque tradicional sería juzgar esto como un fracaso, atacarte por no estar mejor todavía. Pero el amor propio que Jung señalaba dice: por supuesto que estás luchando, por supuesto que eres imperfecto, por supuesto que esto está tomando más tiempo del que esperabas. Estás intentando una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer: aprender a amar la totalidad de quién eres, no solo las partes que son fáciles de aceptar. Este es el amor que no exige la perfección como precio de entrada. Este es el amor que dice: caminaré contigo por cada valle, celebraré contigo en cada montaña, y nunca, jamás, te abandonaré para que enfrentes tu humanidad solo. Pero incluso esta profunda autoaceptación es solo el comienzo, porque lo que Jung finalmente entendió sobre el proceso de individuación revela algo aún más profundo sobre la naturaleza del amor propio. Jung dedicó su vida a comprender lo que él llamó la función trascendente, la capacidad natural de la psique para albergar verdades opuestas simultáneamente, sin caer en una u otra postura. Este es quizás su mayor aporte a nuestra comprensión del amor propio, el reconocimiento de que la verdadera plenitud no proviene de elegir nuestra luz sobre nuestra sombra, nuestras fortalezas sobre nuestras debilidades, nuestro yo espiritual sobre nuestro yo humano. Proviene de lo que él llamó la unión de los opuestos. Aprender a amarte no como un ser perfecto, sino como un ser humano hermosamente contradictorio que contiene multitud. Eres a la vez generoso y egoísta, sabio y necio, capaz de un gran amor y de un gran daño. El sendero de la individuación te pide que aceptes esta paradoja en lugar de resolverla. Pienso en el símbolo alquímico medieval del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, que representa el ciclo eterno de destrucción y creación, muerte y renacimiento, que caracteriza toda transformación auténtica. Esta es la metáfora perfecta del amor propio maduro. Debes estar dispuesto a morir continuamente a quien crees ser para nacer en quien realmente eres. La mujer que descubre su capacidad para la crueldad y aprende a amar esa parte de sí misma sin consentirla. El hombre que reconoce su profunda necesidad y la acepta sin que nadie más tenga la responsabilidad de satisfacerla. La persona que enfrenta su cobardía con compasión, pero sin dejar de elegir la valentía. Este es el trabajo de amar la totalidad de la existencia humana tal como vive en ti. Nuestra cultura ha confundido la sanación con la perfección, el crecimiento con la eliminación de los problemas, el amor con la ausencia de dificultades. Pero Jung comprendió algo diferente. El viaje del alma no es hacia la perfección, sino hacia la plenitud. No hacia la eliminación del sufrimiento, sino hacia una relación consciente con él. Existe un hermoso concepto en la psicología junguiana llamado el sanador herido, el reconocimiento de que nuestra capacidad más profunda para amar y servir a los demás no proviene de nuestras cualidades perfeccionadas, sino de nuestra disposición a aceptar nuestras heridas sin que nos definan. El terapeuta que ha luchado contra la depresión se vuelve excepcionalmente capacitado para acompañar a otros en su oscuridad. El adicto en recuperación desarrolla una extraordinaria capacidad de compasión precisamente porque ha enfrentado las profundidades de su propia fragilidad humana. Tus heridas no son obstáculos para el amor propio, son las puertas por las que entra el amor auténtico. Son las grietas por donde entra la luz, parafraseando a Leonard Cohen.
Son los lugares donde te has abierto lo suficiente como para descubrir que tu capacidad de amar no se ve disminuida por tus imperfecciones, sino que se profundiza gracias a ellas. Por eso, el sendero de regreso al amor propio a menudo pasa por el valle de los sueños rotos, las relaciones fallidas, la pérdida de identidad y la autoimagen destrozada. Tienes que perder el yo que creías ser para encontrar el yo que realmente eres. Hay un momento en todo auténtico viaje de sanación en el que la búsqueda externa termina y comienza el retorno interior. Cuando dejas de buscar a alguien que te salve, te complete, te valide o te sane, y te diriges al tranquilo santuario interior donde tu propia alma ha estado esperando todo este tiempo. Esto es lo que Jung llamó el retorno al ser, no al ego que necesita constante mantenimiento y validación, sino al ser más profundo que simplemente es, independientemente de las circunstancias, los logros o las opiniones de los demás. Este ser no necesita construirse ni ganarse, solo necesita ser recordado, reconocido y retornado. Recuerdo el momento exacto en que esto me ocurrió. Estaba sentada sola en mi habitación, sumida en lo que parecía un fracaso total. Mi relación había terminado, mi carrera era incierta, mi seguridad financiera se había esfumado, incluso mis creencias espirituales se habían hecho añicos. Todo lo que me definía se había desvanecido, y en ese vacío de repente había presencia. No la presencia de otra persona, sino mi propia presencia conmigo misma. El reconocimiento de que quien quiera que fuera, más allá de todos los roles, identidades y logros, seguía aquí. Siempre había estado aquí y siempre estaría aquí. No fue una revelación dramática, fue más bien como volver a casa después de un largo viaje y reconocer que el lugar que has estado buscando te ha estado esperando todo este tiempo. El alivio de finalmente detener el interminable proyecto de intentar convertirte en alguien digno de amor y simplemente descansar en la realidad de ser alguien que ya es. Esta es la práctica que lo cambia todo. Aprender a verse a uno mismo no a través de los ojos de su crítico interno, no a través de los ojos de su niño herido, no a través de los ojos de las expectativas de la sociedad o las proyecciones de su familia, sino a través de los ojos de lo que Jung llamó el ser eterno, la parte de usted que existe más allá del tiempo, más allá de las circunstancias, más allá de la pequeña historia de su historia personal. Desde esta perspectiva, tu viaje cobra todo el sentido. Cada herida fue necesaria para desarrollar la compasión. Cada error fue esencial para cultivar la humildad. Cada pérdida fue necesaria para profundizar tu capacidad de albergar alegría y tristeza simultáneamente. Ves que nunca te han roto, solo te han abierto. Nunca te has perdido, solo has encontrado el sendero a casa por un camino más largo. Nunca has sido indigno de amor, solo has aprendido a amar de una manera que abarca todo el espectro de lo que significa ser humano. Esta es la enseñanza suprema que Jung nos ofrece sobre el amor propio. No es una práctica de afirmación suave ni una colección de pensamientos agradables sobre ti mismo. Es una iniciación, un viaje heroico a las profundidades de tu propia psique, donde debes enfrentarte no solo a tu luz, sino también a tu sombra, no solo a tus fortalezas, sino también a tus debilidades, no solo a tu amor, sino también a tu capacidad para hacer daño. Es el viaje de atravesar el desierto de uno mismo, ese paisaje árido donde mueren todas las falsas identidades, donde fallan todos los mecanismos de afrontamiento, donde te despojas hasta tu esencia. Y es en ese desierto, paradójicamente, donde descubres que el oasis ha estado dentro de ti desde siempre. Solo quienes han recorrido este sendero, quienes han estado dispuestos a afrontar la totalidad de su humanidad sin pestañear, desarrollan la capacidad de amarse verdaderamente a sí mismos. No amor por la versión perfecta de sí mismos, sino amor por el ser humano, hermosamente imperfecto, valientemente luchador e infinitamente valioso, que realmente son. Este es el amor que no se rompe con la crítica, porque no depende de la aprobación externa. Este es el amor que no se desmorona con el fracaso, porque acepta la imperfección como parte de la condición humana. Este es el amor que no se pierde, porque está arraigado en la tierra más profunda del autoconocimiento
y regado con las lágrimas de la genuina autoaceptación, has pasado gran parte de tu vida intentando convertirte en alguien digno de amor. La gran liberación es descubrir que ya eres alguien digno de amor, no porque seas perfecto, sino porque eres real, no porque lo tengas todo resuelto, sino porque eres lo suficientemente valiente para seguir enfrentándote al misterio de tu propio desarrollo. El alma que abandonaste para sobrevivir te llama a casa. Ha estado esperando en lo más profundo de tu ser, creando espacio para tu regreso. Solo se requiere la valentía de volverte hacia adelante, en lugar de alejarte, de descender en lugar de trascender, de abrazar en lugar de escapar. Este es el sendero, este es el trabajo, este es el amor que nadie te puede dar ni te puede quitar, porque es tuyo. Siempre lo ha sido. Eres tú, volviendo a ti mismo, finalmente listo para quedarte. El viaje de regreso a ti mismo es el más importante que jamás emprenderás. Si esto te conmovió profundamente, si te reconociste en estas palabras, te invito a continuar esta exploración conmigo. Suscríbete para unirte a otros que están dispuestos a realizar este profundo trabajo de reencontrarse consigo mismos. Y comparte en los comentarios qué parte de tu yo exiliado está lista para regresar a casa. ¿Qué le dirías a esa parte ahora mismo? Hay otro video que quiero compartir con ustedes a continuación que profundiza aún más en este trabajo. Aparecerá en cuanto termine este. El sendero no termina aquí, apenas comienza.